Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Partimos la edición número 3 de Barómetro en esta 11ª temporada de la televisión regional de Magallanes para este mes, el mes de marzo del año 2022. Hoy vamos a tener un gran invitado, un amigo de la casa, Jorge Guzmán. Lo pasamos a saludar de inmediato. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Ignacio? Gusto saludarlo. Bienvenido al programa. Gracias, encantado de estar acá y compartir algunas impresiones con Pingüino Multimedia y con la gente que nos ve en la casa. Bueno, para la gente que no lo ubica, Jorge Guzmán, académico de la Universidad Autónoma, también trabaja para la Fundación Athena Lab también, y una persona especialista en temas limítrofes, en temas de geopolítica, y vamos a estar conversando en este programa con Jorge respecto, por ejemplo, del tema que atañe a todo el mundo hoy día. No es un tema que sea solo de una parte del mundo, la invasión rusa a Ucrania. Pero vamos a partir, Jorge, hace pocos días fue el cambio de mando presidencial y nos interesa ver la posición suya respecto del tema limítrofe chileno hoy día. ¿Cómo visualiza usted que va a actuar el gobierno del presidente Boric? Bueno, en varias entrevistas el presidente se le ha pedido que se defina, y él ha partido definiéndose como magallánico. Claro. Y desde ese punto de vista, claro, es auspicioso que así sea, porque en temas limítrofes nuestra región es quizás la más rica en problemas, porque es quizás el territorio más rico que tiene Chile. No lo digo porque estamos en Magallanes, sino que porque es cuestión de mirar el mapa nomás y para darse cuenta el tremendo potencial que tiene la Patagonia chilena y el Mar Austral chileno en particular. Y creo que si el presidente parte definiéndose como magallánico, bueno, es un buen augurio. Tenemos primero que nada el problema del Campo Hielo Sur, que es objeto de una negociación que está en este minuto en pausa. Es verdad, Jorge, perdone la ignorancia mía, y que también la puede tener mucha gente, el tema de, en esa parte, el derretimiento podría posibilitar que por el tratado internacional que tenemos con Argentina en algún momento tenga salida al Océano Pacífico. Claro, hay algún espacio ahí en donde, conforme a la línea que se fue delineando a partir del año 98, acuérdese que primero se hablaron de la bisectriz, que era una especie de línea recta que dividía la zona chilena de la zona argentina y que no prosperó porque en ninguno de los dos parlamentos se aprobó. Y luego se firmó el tratado del año 1998, en que se dividió el terreno en una parte A más al norte y B al sur, la parte B, que es la que más nos atañe a nosotros. No está terminado el límite, de acuerdo a la opinión chilena. En Argentina se dice que está terminado, tanto así que la cartografía oficial argentina pinta el límite como si ya hubiera terminado la negociación. Pero desde el punto de vista nuestro eso de ninguna manera está terminado. Nosotros pensamos, acabamos de formar una corporación sin fines de lucro que se llama Steffen, en honor al geógrafo alemán que participó precisamente en la caracterización geográfica de nuestra Patagonia, Hans Steffen. Y ahí hay algunos magallánicos, como nuestro querido amigo Sedomir Marangunich, que es un glaciólogo con 60 y más años de experiencia y conocimiento práctico. Y a nosotros nos parece que por este tipo de circunstancias, como el que usted menciona, el acuerdo del año 1998 es inaplicable, y que esto debería ser un tema de diálogo con Argentina durante el gobierno de un presidente magallánico como Gabriel Boric. Hay una serie de aspectos que tienen que ver con la nomenclatura original de las principales cumbres, que sobre todo en el sector B, del Cerro Dodet al Cervantes, etcétera, que a nosotros nos parece que hay una serie de errores de fondo y de forma
que no fueron bien observados por el análisis chileno en su minuto y que ameritan que este acuerdo se deje sin efecto. Eso es lo que nosotros planteamos. Y ojalá que durante el gobierno del presidente magallánico la Cancillería se aboque un poco a escuchar la opinión de la gente de la región. Ahora, ¿qué riesgos correríamos los chilenos con esa probable o posible salida que pudiera tener Argentina al Océano Pacífico? Bueno, la vicepresidenta argentina ya lo ha dicho varias veces, que Argentina aspira a un puerto soberano en el Pacífico, y esto tiene una connotación geopolítica evidente. Son expresiones que, a mi modo de ver, dejan a trasluz una aspiración permanente de Argentina, que es de acceder al Pacífico, no obstante que la acusación es siempre que nosotros somos expansionistas y que nos estamos planteando el Atlántico a partir de una definición propia que tiene Argentina del Atlántico, que no es la nuestra. Y desde este punto de vista, claro, yo creo que este es un tema pendiente, es una especie de piedra en el zapato en la relación con Argentina. Yo soy de la opinión de que esto hay que sincerarlo y que hay que sincerarlo conforme a lo que está pactado en el arbitraje 1898, que dejó esto zanjado. Está determinado el límite y lo único que faltaba era poner los hitos. Ya. Pero el año 1991 Argentina argumentó que tenía nuevos antecedentes geográficos y a partir de allí forzó a Chile en una negociación durante los gobiernos de Elwin y Frey, y terminamos en un acuerdo del año 98 en que con el Codo borramos lo que habíamos escrito un siglo antes. Claro. Y eso a nosotros nos parece que no debería ser, y reitero, o sea, con un presidente magallánico este debería ser un tema prioritario para la Cancillería. El problema es que en la Cancillería hay muy poca gente que entiende esto. Yo soy un exfuncionario de carrera, como usted sabe, soy también graduado de la Academia Diplomática y durante 20 y un poco más años fui diplomático en distintas embajadas en el exterior, y con conocimiento de causa le puedo decir que la Cancillería chilena entiende muy poco de geografía y entiende menos de la zona austral. El tema de la plataforma continental... Ahora, la plataforma continental, ese tema... El tema de la plataforma continental es un tema incluso más complicado porque involucra una suerte de choque de tren entre dos regímenes jurídicos internacionales. El primero desde el Tratado Antártico y el sistema del Tratado Antártico, porque el sistema del Tratado Antártico incluye al tratado y otros tratados que se han ido adicionando y que han formado una suerte de derecho polar antártico específico para esta región, y la Convención de Naciones Unidas sobre la Convención del Mar, en donde hay una doble definición de lo que es la plataforma continental, es decir, la continuación sumergida de los continentes, pero que a partir de ciertas triquiñuelas científico-técnicas se puede entender que el límite en términos estrictos se extiende más allá, y esto ha permitido entonces que algunos países, incluido Argentina, reclamaran espacios de territorio submarino dentro del área de aplicación del Tratado Antártico. Entonces allí se plantea una situación de conflicto entre dos regímenes y que a mi modo de ver ha resucitado un problema político y geopolítico que nosotros entendíamos que estaba no superado, pero sí en pausa ad eternum, digamos, porque en general... ¿Quién lo puede resurgir ahora todo eso? ¿El gobierno argentino? Bueno, cualquier país que le pida al organismo técnico, científico-técnico, que depende de la reunión de Estados partes de la Convención del Mar, que no es un organismo propio de Naciones Unidas, en sentido estricto, no depende de la Asamblea General, no depende del Consejo de Seguridad, pero es un organismo que forma parte, digamos, de la familia de Naciones Unidas, y si un país como Argentina, pero también Australia, también Noruega. ¿Por qué con Argentina siempre los problemas los tenemos en la zona austral? Porque ese es el territorio más rico de Chile, así de simple. Este es un territorio que en términos, la parte sudamericana, a la gente de pronto se lo olvida, pero Magallanes es tan grande como Grecia. Claro, sí. Ahora, si usted le adiciona el espacio marítimo, es del porte de Francia. ¿Se fija? Entonces es un territorio rico en recursos naturales que otros ven y nosotros parece que tenemos un problema de vista. Tenemos un problema a la vista porque realmente de no afuera lo vemos tanto. Es curioso. Los árboles no dejan ver el bosque, se dice. Y hay una serie de países que tienen intereses en esta zona. Y también tienen interés en el lado argentino, como usted puede ver las flotas pesqueras chinas
que pasan frente a nuestra ciudad, que son decenas de buques que van a depredar los recursos pesqueros del vecino, después de haber depredado los recursos pesqueros de Ecuador, de Perú y de Chile. ¿Se fija? Pasan por el estrecho. El estrecho nuestro, de acuerdo al derecho internacional, es un estrecho internacional, es decir, está abierto a los buques de todas las banderas. Y pienso que Argentina tiene, para volver a su pregunta, creo que Argentina tiene una escuela de pensamiento geopolítico y geográfico, y Chile no la tiene. Ya. Chile es un país esencialmente de mirada legalista, donde a veces se confunde el deber ser con el ser. Y ahí está la confusión. Nuestra diplomacia insiste en el pacta sunt servanda, en que lo pactado obliga y que el tratado aquí y el acuerdo allá. Hay países que no lo hacen. Pero las buenas relaciones, Jorge, que tiene el presidente Boric con el presidente Alberto Fernández, ¿podrían facilitar que no haya mayores problemas en los próximos años? Porque parte el gobierno de Boric con un presidente amigo, entre comillas, que tiene al otro lado de la cordillera, pero no va a terminar quizás el gobierno de Boric con el mismo presidente argentino. La verdad es que esa es toda una incógnita. ¿Qué tan amigo es Gabriel Boric de Alberto Fernández? Y qué tan dispuestos están a cumplir sus compromisos. A nosotros, por ejemplo, el año pasado nos preocupó que en la nueva directiva de defensa del Ministerio de Defensa argentino, un documento oficial del gobierno de Alberto Fernández, se hablara de que parte fundamental de nuestra región era espacio compartido con Argentina, partiendo por el estrecho, ¿verdad? Y siguiendo por el área... Sí, esa polémica, ¿por qué ellos señalan que es un espacio compartido el estrecho de Magallanes? Bueno, la verdad es que no hay respuesta a eso. Como que, por ejemplo, la costa de frente a la ciudad de Punta Arenas, por ejemplo, debería ser compartida con ellos, cuando ellos tienen el Atlántico. Bueno, el Tratado del 81, de 1881, y luego el Tratado de Paz y Amistad de 1984, establecen que el estrecho de Magallanes es chileno en su integridad, ¿verdad? Hubo ambas costas. Toda la costa del estrecho, la costa fueguina y la costa patagónica. Patagonia al norte del estrecho. Sí. Tierra del Fuego al sur del estrecho. Claro. Tierra del Fuego no es Patagonia. Claro. No es el país de los patagonios, es el país de los fueguinos. Esa es una confusión que hay que sacarse de la cabeza. Porque si la Patagonia incluye a la Tierra del Fuego en el concepto argentino, lo que hay en el canal Beagle es parte del Atlántico. ¿Y cuando hablan de compartir el estrecho, a qué se referían ellos? Entonces? Se refieren a algo que es una especie de cogestión del estrecho. ¿Ya? Ahora, lo que ocurre es que en el Tratado de 1881 Chile, como usted sabe, renuncia unilateralmente, sin reconocerle nunca a ningún tipo de derecho, ni histórico, ni jurídico, ni nada que se le parezca a Argentina. Es una renuncia unilateral a la Patagonia Oriental y parte de la Tierra del Fuego, ¿verdad?, hasta el canal Beagle, a cambio de que Argentina reconozca lo obvio, que el estrecho de Magallanes es chileno. La verdad es que eso es lo que dicen los tratados. Ahora, ¿por qué Argentina se plantea al estrecho, que es un estrecho internacional? Es cierto, pero son aguas interiores chilenas, ni siquiera es mar territorial, son aguas interiores, ¿verdad? Entonces, quieren un régimen equivalente a Boris con Avenida Colón, ese en términos legales, ¿se fijan? Boris, digamos, ¿no? Boris con Colón, claro. Eso ese es el régimen aplicable legalmente. Lo gobierna, por supuesto, para todos los efectos la Marina chilena a través de la Directa Mar, pero lo que quiero significar es simplemente que ese es un espacio chileno 100%. Entonces, ¿por qué Argentina se plantea esto? Ya, bueno, ahora, problemas con Argentina podría haber, pero ¿qué pasa con los otros vecinos? Bolivia. Con Bolivia no tenemos relaciones desde el año 1978 y Boric, el presidente recién asumido, anuncia que va a restablecer relaciones o quiere restablecer las relaciones con Bolivia. Bueno, Chile no rompió relaciones con Bolivia, fue Bolivia la que rompió relaciones con Chile, después del famoso proceso de Charaña, etcétera, etcétera, en donde hubo, sin preguntarle a los ariqueños, y eso es uno de los temas que yo creo que a nosotros hoy día como regionalistas nos resulta absolutamente inaceptable, que venga gente que no vive en nuestra región a intercambiar territorios que no les pertenecen. Bueno, pero eso ya es parte de la historia y bueno, después del año 78 han habido
una serie de intentos de normalizar las relaciones, acuérdense ustedes, durante el gobierno del presidente Lagos, después los famosos 13 puntos, ¿verdad? Pero lo concreto es que cualquier normalización de las relaciones con Bolivia parte de la base que Chile tiene que conceder territorio a Bolivia, porque en la Constitución boliviana está establecido que la aspiración marítima boliviana es irrenunciable. Entonces, cualquier cosa que usted quiera hacer con Bolivia está condicionada por ese factor. ¿Ya? Si usted quiere tener relaciones normales con Bolivia, entonces Chile tiene que ceder territorio. ¿Y eso lo sabe el presidente Boric? Yo espero que sí. ¿Ya? Yo espero que sí. Al menos yo sé que la gente en Arica lo sabe. Entonces, ¿esa es la piedra en el zapato que puede tener Boric para restablecer una relación? Claro, es que aquí de repente se confunde otra ¿Qué vez. significa restablecer relaciones, Jorge? Instalar Una embajador. embajada, tener embajadores. Ya. En este minuto las relaciones bilaterales con Bolivia están regidas por una convención de Viena que es sobre relaciones consulares, ¿verdad? A nivel de cónsules. La normalización de las relaciones políticas entre dos países ocurre a través de otro instrumento jurídico internacional, que es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esa convención no se aplica porque no hay relaciones diplomáticas entre los dos países. En La Paz hay un consulado general chileno y en Santiago hay un consulado general boliviano, ¿verdad? Y ese es el nivel, a nivel de cónsul. No obstante que son dos misiones que tienen el trato para los efectos prácticos casi de embajada. Los países hablan de política a través de sus cónsules generales, que normalmente son funcionarios de carrera que tienen cierto peso dentro de la carrera, al menos ese es el ideal. No siempre ocurre, pero bueno, hay cónsules que son mejores que otros. Y el problema para nosotros es que, porque está en la Constitución política de Bolivia, la relación con Chile está condicionada a que Chile le conceda territorio soberano a Bolivia sobre el Pacífico. Yo no estoy seguro que eso pueda ocurrir. Yo no estoy seguro que a nivel de la población nuestra, a nivel de la ciudadanía chilena, estemos dispuestos a ceder territorio. Digamos que hoy Bolivia tiene salida al mar por territorio chileno para exportaciones. Bueno, a partir del Tratado de 1904, Bolivia tiene un libre acceso total, incluso subsidiado. ¿Por qué puertos chilenos son? Iquique, Antofagasta y Arica. Ya. Acuérdense que además hay Iquique, Mejillones y Arica. No, acuérdense que Chile construyó a costo propio un ferrocarril de Arica a La Paz y uno de Antofagasta a La Paz, que funciona. Bueno, o que no, en el caso de Arica no funciona porque Bolivia no lo hace funcionar, pero los que hemos estado en los últimos años en Arica nos damos cuenta que parte de los problemas que tiene la ciudad de Arica es por la cantidad de camiones bolivianos que hay, ¿se fija usted? Y eso es una realidad. Ahora, que Bolivia condicione las relaciones normales diplomáticas, me refiero, a la concesión de un territorio sobre el Océano Pacífico es complicado, porque no solamente hay que mirar todos los aspectos legales de derecho interno y geopolítico, sino toda la cuestión que tiene que ver con las obligaciones internacionales del país. Si Bolivia, por ejemplo, y no quiero ser, esto no es un prejuicio, es simplemente una pregunta teórica, si Bolivia es uno de los principales productores y exportadores de droga en el mundo, ¿qué efecto puede tener un puerto boliviano sobre el Pacífico, por ejemplo? ¿Qué le va a parecer esto a otros países que están complicados con la droga que viene de América del Sur? Chile entiendo que ya es el tercer exportador de droga, sí, en algo Latinoamérica. Y no lo éramos. Entonces, estamos en el podio. Por ahora estamos medalla bronce. Claro. ¿No? Ahora, con Perú las relaciones se podrían entorpecer en algún aspecto si es que existiera algún otro reclamo como el peruano. Bueno, en principio las relaciones con el Perú están resueltas a partir del Tratado de 1929 y lo que Perú entendió que era el tema no resuelto del límite marítimo, en que fuimos a un juicio internacional y el Tribunal Internacional sacó del sombrero un conejo en donde nos limitó nuestra proyección a 80 millas y creó este triángulo, ¿verdad?, que se proyecta desde la costa peruana, y ahí perdimos cientos de miles de kilómetros cuadrados de recursos pesqueros.
uno quisiera entender que este es el fin de los problemas limítrofes con el Perú. ¿Será así? Ya, entonces el gobierno del presidente Gabriel Boric igual tiene una ardua tarea también en temas limítrofes internacionales. Claro, por eso que... especialmente con Argentina. Los temas con Argentina son complicados y es una lástima que sea así, creo yo, porque yo creo firmemente en que Chile y Argentina debieran, sobre todo en la zona austral, abocarse a crear una comunidad de intereses que abarque, por supuesto, una gestión consensuada de los recursos. Me quedo dando vuelta a un tema. Usted dice que el Atlántico para ellos tiene otra concepción de la que tenemos nosotros en Chile. Claro, ellos dicen que el Atlántico, por ejemplo... ¿Las aguas del estrecho? No, que en el meridiano del Cabo de Hornos ¿Ya? se dividen automáticamente el Atlántico del Pacífico. ¿Ya? Lo cual no es así, porque desde el punto de vista geohistórico... O sea, según ellos nosotros tendríamos acceso al Atlántico. No, terminaría Chile en el meridiano del Cabo de Hornos. Ya. Ahí termina Chile y Chile no tiene ningún derecho hacia el oriente del meridiano del Cabo de Hornos. ¿Y las aguas del estrecho de Magallanes? Las aguas del estrecho de Magallanes son chilenas absolutamente. Lo que pasa es que... Pero en ninguna parte se señala ¿son aguas del Pacífico, son aguas del Atlántico? No, son el estrecho entre los dos. Pero por lo mismo, ¿los argentinos no lo califican que sean aguas también del Atlántico? No, pero lo que ellos dicen es que el Atlántico se divide del Pacífico en el meridiano del Cabo de Hornos. Entonces, si usted mira un mapa, se da cuenta que la península antártica, en el concepto argentino, está en el Atlántico. Y en consecuencia, la Antártica chilena no existe. Lo que ocurre es que al norte del estrecho, en el Atlántico y al norte del estrecho, en el Pacífico existen, valga la redundancia, el Pacífico y el Atlántico. Al sur del estrecho existe un mar austral. Siempre ese es el concepto español original, el mar austral. Al sur hay un mar austral que coincide con el concepto oceanográfico de océano austral, que este es ese océano que le da la vuelta a la Antártica, ¿verdad? En el sentido de las agujas del reloj. Y en consecuencia, en el meridiano del Cabo de Hornos no existe separación entre el Pacífico y el Atlántico, y eso es evidente. Los primeros en entender esto fueron los ingleses que cruzaron el estrecho en 1578, en septiembre de 1500, Drake y su barquito, que al salir, al pasar el islote Evangelista, los agarró una tempestad, los arrastró hacia el sur y casi le dieron la vuelta a Tierra del Fuego. Y fueron los primeros en dar una noticia de que al sur de la Tierra del Fuego no hay una Terra Australis, primero que nada, sino que hay un enorme espacio oceánico en el que la corriente y el viento van desde el occidente al oriente. Jorge, se nos pasó rápidamente el primer bloque con todos estos temas limítrofes del presidente y del gobierno del presidente Gabriel Boric, el presidente magallánico. Y en el segundo bloque, dejo invitada a la gente, breve alto, vamos a volver con todo el análisis de Jorge Guzmán respecto de la invasión de Rusia a Ucrania, así que y la implicancia también que pueda tener, no solo para Chile, sino que también para nuestra región de Magallanes. Breve alto y volvemos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Volvimos al segundo bloque de Barómetro. Estamos con Jorge Guzmán, académico de la Universidad Autónoma, perteneciente también a la Fundación Atenalab. Jorge, ¿qué implicancias puede tener la invasión rusa a Ucrania? No solo a nivel mundial, sino que a nosotros nos interesa a nivel chileno y a nivel de la región de Magallanes. ¿Cómo nos puede afectar a todos? Yo creo que hay varios efectos, digamos, del conflicto en Ucrania, a propósito de la invasión militar
rusa, que nos van a afectar sí o sí. Primero que nada, porque Rusia es un exportador fundamental de hidrocarburos, Sí. y no obstante que la exportación no está, digamos, no está completamente vedada. ¿Y hay exportación Sí, magallánica hacia Rusia también? hay exportación, claro, pero lo voy a ver desde el punto de vista del precio de los hidrocarburos. Ya. Occidente se ha movido bastante rápido para impedir que el barril de crudo siguiera aumentando de precio, y llegamos a fines de la semana pasada a 130 y un poquito más, pero a partir de ciertas gestiones que han hecho los norteamericanos, sobre todo a nivel de los productores árabes, ha bajado el precio del hidrocarburo, y en consecuencia el transporte y el efecto multiplicador que tiene el precio del combustible sobre el resto de la economía está más o menos con menos mal pronóstico, digamos. Ya. Pero la incertidumbre que ha producido la guerra de los mercados sigue pasándonos la cuenta a todos. Por supuesto que el principal perjudicado desde el punto de vista económico es la propia Rusia, porque ustedes ven que la bolsa de Moscú sigue cerrada por tercera semana consecutiva. El rublo, el cambio oficial está en un 40% de su valor. El sistema bancario está bloqueado. Las grandes empresas de tarjeta de créditos abandonaron. Creo que hay más de 350 empresas extranjeras que ya no trabajan con Rusia, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, va a tener un efecto en Rusia, pero también lo va a tener en el resto del mundo. Tremenda. En el resto del mundo. O sea, Rusia se está empobreciendo cada día más. Ese es el problema de Rusia. Rusia, en términos económicos, es más o menos el 1,9 del PGB del mundo. Es decir, es una economía mucho más pequeña que, por ejemplo, la economía alemana. Se imagina, claro. Y la economía norteamericana es más o menos el 24 o 25% del PGB mundial. Ya. Y Rusia no ¿Y la China, perdón la ignorancia? La China es la segunda, creo que va como el 14% del PGB mundial, pero va creciendo, digamos, sí, va creciendo. Esa va ¿no? Después de que China entró a la OMC y se incorporó en el circuito de exportación e importación, bueno, sigue creciendo. Pero Rusia es una economía del porte de Turquía. Ya. Y es una de las razones por las cuales el conflicto está atascado, porque parece que Rusia está llegando al límite de sus capacidades. Y eso es mala noticia. Pero yo también creo que a nosotros nos va a afectar el comercio bilateral. Para la región es importante porque la región vende salmón al mercado ruso, y es uno de los mercados, hasta donde yo puedo entender, más interesantes, más dinámicos, que más ha crecido en los últimos años, así que nos genera un daño. Pero yo creo que a nivel mundial la incertidumbre que va a empezar a subir las tasas de interés, ayer en la Reserva Federal Norteamericana ya la subió, se supone que a partir del segundo semestre van a volver a subir, de modo que para los que tienen crédito hipotecario el precio del dinero se va a hacer más caro. Y eso es producto en parte no menor por la incertidumbre que hay a propósito de este conflicto, que la pregunta del $1.000.000 es ¿hasta dónde puede escalar? Y ahí viene entonces la incertidumbre que nos tiene a todos más que preocupados, ¿verdad? Ahora, ¿qué posición? Porque el conflicto parte el 24 de febrero, es decir, en Chile gobernaba Sebastián Piñera, hasta hace una semana, poco más, gobernaba Sebastián Piñera. ¿Qué posición tomó el gobierno de Piñera respecto de la invasión rusa, y qué posición debiera tomar el gobierno de Boric respecto de la invasión rusa? Bueno, la respuesta chilena fue formal, como siempre, condenando la invasión, recordando que Chile no reconoce la anexión de Ucrania, que tiene ya 8 años, y que, bueno, que llama al cese de las hostilidades. Después de Esa eso, fue la posición de Piñera. O sea, desde mi escritorio yo digo que condeno esto. Es una posición bastante cómoda, no obstante que se supone que nosotros somos uno de los talibanes de los derechos humanos a nivel mundial, pero hasta ahí llegamos. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y enseguida, ¿Y la posición? La posición es que condenamos esto. Como el resto del mundo, en la sesión de la Asamblea General, en donde se trató el asunto y se votó una resolución en que se condena a Rusia por la invasión de un vecino, una invasión no provocada, un conflicto con efectos sobre todo sobre la población civil.
entre los 141 votos que condenaron a Rusia hasta el de Chile. Ya. ¿Ya? ¿Qué posición toma ahora Boric? Bueno, el gobierno entrante generó cierta preocupación porque la ministra Urrejola, en el minuto ministra designada, hizo un comentario así al pasar a la prensa, porque la prensa le pregunta, en vivo, cuál va a ser la posición de su gobierno en el tema de Ucrania. Bueno, nosotros tenemos relaciones con Ucrania y con Rusia y estas cosas seguirán siendo así. Entonces, la verdad es que mucha gente entendió de que Chile no va a hacer nada durante el gobierno Boric en relación con el problema de la agresión rusa a Ucrania. Ya. No obstante que la propia señora Urrejola viene del mundo de los derechos humanos, ella viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. A ella se le ha criticado, por ejemplo, por su rol en el caso de la vicepresidenta de Bolivia, que tiene más de un año detenida, ¿verdad?, con todos sus derechos políticos conculcados, etcétera, etcétera. Y eso obligó, entiendo que fue un Twitter del propio Gabriel Boric diciendo que se condenaba a la invasión, sí, tal cual, y que los sentimientos del propio presidente electo en ese minuto estaban con las víctimas, lo cual claro, es lo que hay que hacer. Entonces, resultó muy aclaratorio. Ya estamos estamos terminando la primera semana del gobierno de Boric y la Cancillería, hasta donde sabemos, no ha dicho nada sobre esto. Nada, sí, nada. No obstante, que de acuerdo al programa... Ya, ¿pero qué debiera hacer? ¿Chile debería involucrarse más? Yo creo que Chile ha dejado de ser un país solidario. Por ejemplo, en la propia bahía de Punta Arenas está el rompehielo ucraniano. Claro, va rumbo a la Antártica. Claro, es un buque, lindo buque inglés, antes se llama el James L. Ross, que ojalá no hubiera tocado a nosotros como buque rompehielo, pero bueno, se le entregó a Ucrania. Y está aquí y nosotros no hemos visto ninguna autoridad que hubiera hecho un gesto a nombre de la comunidad magallánica, que yo estoy seguro que en su enorme mayoría está igual de horrorizada que el resto del planeta por lo que está ocurriendo. Sí, pero no ha habido gesto. No ha habido ningún gesto. Ya no hubo. Ya no lo hubo el gesto. Yo creo que es una oportunidad perdida. Creo también que el gobierno ha quedado un poquito a merced de una Cancillería que en su estructura, porque claro, las nuevas autoridades están tomando posesión de sus cargos, pero yo creo que el esqueleto de la Cancillería y de la diplomacia chilena en general le falta musculatura. Le falta, la diplomacia chilena no es una diplomacia atlética, es más bien declarativa que proactiva. En el tema de la plataforma continental que hablábamos recién, nosotros en Magallanes durante años reclamamos que Chile hiciera lo que había hecho Argentina y lo que antes habían hecho el resto de los países que reclaman espacio en la Antártica, y recién terminando el gobierno de Piñera, en enero del 2022, Chile hizo lo que Argentina hizo 13 años antes. Y que Australia lo hizo en el 2004 y Chile lo hace en el 2022. Entonces, oye, ¿por qué ocurre esto? Porque a la diplomacia chilena, yo creo, a la Cancillería chilena le falta musculatura. Ahora, yo todos estos días he entrevistado a diversos personeros que, si no son personeros propiamente tal de gobierno de Gabriel Boric, sí están muy emparentados. El caso de la diputada Javiera Morales, el caso de Arturo Díaz, el caso de la misma delegada presidencial regional. Yo les planteaba la temática que Gabriel Boric enfrenta el gobierno más difícil de los últimos, no sé, 5, 7 gobiernos que han pasado en nuestro país. El más difícil lejos. Porque enfrenta inflación, que viene del año pasado también, merced de los retiros del 10%, enfrenta pandemia, enfrenta conflicto mapuche, enfrenta conflicto por la inmigración, y ahora se le suma a todo esto la invasión rusa a Ucrania. Si la invasión rusa a Ucrania, que usted lo dice, no sabemos cuánto va a durar, es la gran incógnita que tenemos todos. Esa invasión rusa a Ucrania puede tener efectos económicos a nivel mundial mucho más fuertes que lo que nos ha pasado con la pandemia y con los retiros del 10%, por ejemplo. Claro, hay varios escenarios catastróficos, claro, que al menos en el papel parecen cada más posibles, porque ayer entre las cosas que ocurrieron es que después de un discurso del propio presidente de Estados Unidos,
dijo que Vladimir Putin era un criminal de guerra. Claro. Hoy día en la mañana el Tribunal Penal Internacional estableció que existen antecedentes como para acusar a Rusia, al gobierno ruso, a Putin de crímenes contra la población civil, sí, que es un crimen internacional, así tal cual. Y anoche un discurso de Putin en donde realmente ya la retórica avanzó un poquito más allá, en donde queda a criterio del que está observando, pero otra vez lo que yo decía en una columna del Mostrador a comienzo de esta semana, el lenguaje corporal de Putin da a entender que no solamente está enojado, que no hay manera de que él pueda conceder algo, sino que está profundamente frustrado. Entonces, si a esto usted le suma el hecho que después de 3 semanas y después de venir de un ejercicio militar en Bielorrusia, ninguno de los grandes objetivos de la invasión, que en principio era una operación militar limitada, pero es una invasión general, no están logrados. Entonces, los especialistas en estrategia militar dicen que una operación militar es exitosa, no por la cantidad de territorio que Rusia en este caso se anexó o que tiene ocupado, sino por el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y ninguno de los objetivos estratégicos de Rusia en este conflicto están cumplidos. Y todo indica que desde ese punto de vista, Ucrania, fíjese usted, está ganando la guerra desde ese ángulo, no obstante que obviamente las víctimas civiles se cuentan por decenas. Ayer, a propósito del Tribunal Penal Internacional, este ataque sobre un teatro en Mariupol, que es la ciudad de la Virgen María, fíjese usted, sí, que tiene un significado para los cristianos al menos, que en el techo decía Yeti, niños, fue bombardeada por la aviación rusa y no sabemos cuántos niños murieron. Entonces, se empieza a consolidar este cerco sobre Rusia, que transforma a Rusia en un paria del sistema internacional, aislado de la economía internacional, en donde la evaluación de las operaciones militares queda en rojo, está al debe. Entonces, ¿qué va a hacer Putin en esta circunstancia? Si en algún minuto ocurre además algún error humano, un error no forzado, que termine en un incidente que involucra a uno de los países de la OTAN, porque Rusia, entre las cosas que alega, es que está rodeado de países de la OTAN. Y está rodeado de países de la OTAN porque la primera cosa que hicieron los países del ex Pacto de Varsovia, del ex bloque soviético, después del fin de la Unión Soviética, es arrancar hacia Europa. ¿Por qué? Por el temor a Rusia y la manera de protegerse de lo que ha hecho ahora Rusia respecto de Ucrania es precisamente entrar a la OTAN. Entonces Rusia se victimiza, pero la verdad es que países como Eslovaquia, por ejemplo, que es la mitad de la ex Checoslovaquia, sí. ¿Cree usted, sinceramente, que Eslovaquia podría tener algún deseo o alguna capacidad, alguna intención de invadir Rusia? No, bueno. Ahora, el tema de cómo nos afecta, Jorge, a todo el mundo. Yo me recuerdo, hace muchos años, mi padre que para la Segunda Guerra Mundial era recién un veinteañero, me decía que en esos años en Chile no teníamos, me decía él, lo que ustedes tienen ahora, el Internet. Entonces estábamos muy aislados de lo que pasaba. Prácticamente no sabíamos lo que pasaba. Sabíamos que había una guerra mundial. Pero me dice que en esos años Chile se empobreció. Y Latinoamérica se empobreció mucho. Claro. Se empobreció mucho. Bueno, porque hay es una guerra mundial, entonces... Claro, entonces ahí va la pregunta que le hago, porque lo conversábamos acá antes del programa y se lo preguntaba mismo Teddy Enrique, acá el productor del programa. Podemos ir, si vamos a una tercera guerra mundial, todos vamos a salir perdedores. Claro, lo que ocurre es que el mundo no había estado en una circunstancia como esta desde fines de la Guerra Fría. ¿No es comparable Vietnam, no es comparable nada de lo posterior? Lo que pasa es que, a propósito del comentario, este es un conflicto muy cruento, con muchas víctimas civiles, que ya la gente no lo ve en la tele, lo ve en el teléfono. Claro. Y entre las cosas que están ocurriendo es que la documentación de las atrocidades que está cometiendo el ejército ruso están siendo registradas, documentadas con teléfonos. Sí. Entonces, el tema es que
la posguerra, supongamos que hubiera un armisticio, los diplomáticos rusos con los ucranianos terminaran, se acabara la operación militar. Lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas va a seguir persiguiendo al gobierno ruso. Obvio, sí, por mucho Además tiempo. de que las sanciones económicas tampoco se van a levantar Mañana. de la noche a la mañana. No. Y otro aspecto importante, Ignacio, es que las sanciones económicas siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo, o sea, las sanciones no han terminado. Ahora, usted también me preguntaba, y Magallanes, yo creo que, a ver, entre las cosas que ocurrieron, increíble, esta vuelta en U de Alemania, que abandonó este complejo de culpa que tenía, es muy explicable porque las atrocidades que hicieron los ejércitos alemanes en todos los países del este a partir del año 39 son gigantescas. Sí. Y Alemania ha tenido que 3, 4 generaciones ya que lidiar con ese consentimiento de culpa, y durante el gobierno de la señora Merkel la insistencia era traer a Rusia hacia Europa a través de la cooperación económica. Y eso evidentemente no resultó. Entonces a mí me impactó muchísimo las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores alemana, la señora Baerbock, que es una mujer joven de 40 años, que es hija de 2 pacifistas que en la década de los 80 se tiraban delante de los camiones que llevaban los famosos misiles Pershing, que eran misiles de rango intermedio con cargas nucleares, y que se posicionaron en Alemania en la época del fin de la Guerra Fría. Pero esta señora, una mujer joven del Partido Verde, o sea, de la nueva izquierda alemana, dice, bueno, si el mundo cambió, nosotros tenemos que cambiar. Y entonces ella se define como post-pacifista. Y es una cosa interesante porque a propósito de este rearme alemán que está ocurriendo ahora ya, también hay una decisión de dejar de depender de los hidrocarburos de Rusia y fortalecer la inversión en energías limpias. Y ahí a Magallanes le llega una buena noticia, porque ya tenemos un proyecto muy complejo, muy ambicioso, muy extraordinario, que es el proyecto HIF, que se está instalando acá en Tehuelaique, en donde el objetivo final es producir benzina sin CO2. Extraordinario. O sea, no células, no. Usted no cambie el motor de su auto, sino que cambie de benzina. Va a ser una benzina, no sé, de 100 octanos, no sé si los ingenieros me podrán corregir. Claro. Y eso es algo que también está ocurriendo a propósito de este conflicto, porque Alemania abandona una política de tratar de aproximarse a Rusia por una política de sumarse al resto de la Alianza Atlántica, ya no para contener a Rusia, sino que para derrotarla. Y eso va a tener un impacto sobre el sistema internacional en general, y otra vez por el lado del encarecimiento del dinero nos va a afectar también. Ahora, la mayor incógnita hoy día es cuánto dura. Bueno, el gobierno norteamericano aprobó ayer una ayuda por 800 y tantos millones de dólares en armamento. Entre las cosas que le están enviando más de 20 millones de rondas, o sea, más de 20 millones de balas, para ponerlo en términos. Están enviando casi 2.000 misiles antiaéreos para mantener a la aviación rusa fuera del espacio aéreo ucraniano, porque todos estos bombardeos que están ocurriendo ocurren a propósito de que los aviones rusos disparan desde territorio ruso. Claro. Y esa es otra de las cosas que no ha podido hacer Rusia con su aviación, no obstante que los sistemas de armas ucranianos, provistos por los países occidentales, se disparan desde el hombro. Y sabe que hay otra problemática que la gente no se ha detenido a pensar también. Con este conflicto entre Rusia y Ucrania, se va a incrementar el problema migratorio en todo el mundo. Absolutamente. Bueno, tenemos según Naciones Unidas, hay más de 3 millones de refugiados ucranianos en los países limítrofes, sobre todo en Polonia. Y volvamos a Chile, Jorge, antes de terminar el programa. Ese problema migratorio que nos va a afectar a todos en el mundo se puede ver incrementado fuertemente aún más en Latinoamérica. ¿Qué debiera hacer el gobierno del presidente Boric para frenar el problema migratorio que tenemos especialmente en Colchane? Bueno, yo creo que hay que ordenar esto. En la época que yo todavía estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, un colega que todavía está en el servicio, planteó, estoy hablando del año 2004, 2005, planteó el problema de la migración, que debía ser un tema de la política exterior de Chile
y que a partir de la política exterior debía permear en otras políticas públicas como la política de defensa. Y eso no ocurrió. Y lo que tenemos hoy día es una migración espontánea. El país, el Estado chileno, no tiene el control de su frontera. Eso es lo que está ocurriendo. La gente que ha ido a Colchane dice, mira, la gente está caminando, dice que van a hacer una fosa. El alcalde de Colchane... Pero la verdad es que ese es uno de los lugares por los cuales está entrando la migración. Yo no quiero demonizar la migración, pero es curioso que a propósito del aumento de migrantes, sobre todo de ciertas proveniencias, una serie de delitos que nosotros no teníamos en registro ya están normalizados. Están apareciendo. Y bueno, y Chile se transforma en poco rato en el tercer exportador de droga en América. Del propio Magallanes. Yo lo decía hoy día en el programa de radio que tengo, Las Cosas por su Nombre, y me gusta decir las cosas por su nombre. Chile hoy día está al nivel de Colombia hace 50 años. Hace 50 años. Bueno, hay una serie de países que están sufriendo esto. Entiendo que Costa Rica también, con la gente que viene de Nicaragua, ¿verdad? Porque todas estas autocracias terminan exportando personas, y entre las personas vienen personas que realmente necesitan refugio y otra gente que se aprovecha del flujo para... O sea, lo que estamos viendo en Magallanes, jamás lo habíamos visto. Bueno, el tema de la droga en Magallanes, entiendo, es que es un tema complicado, era un tema que no existía. Yo creo que si la gente hace memoria, 5 años atrás el tema de la droga en Magallanes era casi anecdótico, y hoy día parece que no. Entiendo que Natales, por ejemplo, tiene un problema serio, porque en nuestro país... Lo dijo el fiscal Ramsey hace pocos días, fue portada del Pingüino. Claro, Natales tiene un problema muy serio, y ojo, que una vez terminada la pandemia, ese problema en Natales se puede ver incrementado. Bueno, en Chile siempre hubo consumo de drogas blandas, la marihuana... Sí, pero hoy día... Pero ya no estamos a ese nivel. Éxtasis, hay estampillas, hay una variedad tremenda. Es un desafío importante para el gobierno, en donde, claro, la política de defensa, la política internacional del país, las políticas de desarrollo regional debieran confluir. Y ahí el gobierno tiene una oportunidad, mirándolo desde el punto de vista de la teoría del vaso lleno. Viendo este problema migratorio, Jorge, que hay a nivel país, que es un problema migratorio a nivel mundial, pero a nivel país, ¿hoy día Magallanes está en condiciones de recibir refugiados o recibir migrantes? A mí me interesan mucho los migrantes ucranianos porque tienen un muy buen nivel de educación técnica. ¿Los refugiados? Los refugiados. Serían ellos. Pienso que nosotros necesitamos gente con formación técnica. Este es un espacio, es un territorio de un potencial enorme. Falta caracterizarlo, falta entenderlo. ¿Pero estamos en las condiciones? ¿Tenemos los servicios de salud? ¿Tenemos la educación? No los tenemos, yo creo, en este minuto. No, yo pienso que no. La vivienda, el problema de vivienda que hay en Magallanes es tremendo, Jorge. Es uno de los problemas serios de Magallanes, ¿sí? El precio de la vivienda. Las viviendas, el metro cuadrado en Magallanes es más caro, entiendo, que en Vitacura. O sea, está el nivel de La Reina, Vitacura, claro, Las Condes. Eso para no meterlo los Arnechea y Chicureo. Y eso explica también la migración de muchas familias magallánicas antiguas que se tienen que ir de la región porque... Por eso, hoy día no estamos en condiciones entonces de recibir. No, pero creo que el gobierno, yo creo que con un gobierno imaginativo, con gente creativa, con gente que se dedique a hacer las cosas bien, yo creo que deberíamos hacer mucho más. Yo creo que eso también tiene que ir acompañado, Ignacio, con el fortalecimiento del gobierno regional, que no creo que solamente sea un problema del equipo del gobernador y del gobernador, yo creo que es un problema de la ciudadanía. Hay que tener un poquito más de generosidad también. Yo voy a hacer una confesión de aparte, yo no pertenezco políticamente al sector que está en el gobierno, pero da lo mismo porque vivimos todos juntos acá. Entonces hay que mirar las cosas con un poquitito más de altura, y yo creo que desde ese punto de vista, Magallanes, que es una sociedad relativamente pequeñita, tiene la oportunidad, tiene más posibilidad de ponerse de acuerdo. Y yo creo que el consenso a nivel regional es uno de los temas que habría que trabajar. ¿Tiene un bonito desafío el presidente magallánico Gabriel Boric? Yo pienso que sí. Porque se viene duro, o sea, por todos lados. Flancos abiertos por allá, por acá. Es una coyuntura muy difícil a nivel ¿Usted mundial. levantaría el estado de excepción en el norte? No. ¿Y en la Araucanía? Menos. Tampoco. Ya. Jorge, le quiero agradecer por haber estado con nosotros diciendo las cosas por su nombre. Fue una verdadera cátedra la que nos dio, una verdadera clase, porque la gente también está interesada en los temas que nos atañen a nosotros y en forma internacional también. Bueno, muchas gracias y a disposición.
La idea es que desde Magallanes también pensemos no solamente en la región, sino que pensemos en el mundo, porque aquí en Magallanes hay mucha gente interesante. ¿Ah? Somos una sociedad chiquitita, pero somos una sociedad con su qué sé yo, ¿no? Tenemos presidente. Tenemos presidente. Gustazo, Jorge, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por siempre estar en Barómetro de Pingüino Televisión. Nos juntamos en 7 días dialogando transversalmente con los protagonistas de la información. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.